empezar, tenemos nuestro estudio de hoy, el capítulo 17. Capítulo 17. Y este capítulo de clase se llama Una visión del trono de Dios. Así mismo es, una visión del trono de Dios. Tenemos el pensamiento central que está muy lindo. Voy a pedir que alguien me ayude, lo pueda leer en voz alta para que todos lo podamos oír y participar. El pensamiento central. Amén. Amén, hermano. Juan fue llevado al cielo en espíritu como una representación y tipo de la iglesia que será trasladada al cielo cuando Cristo venga. Significa que esto complementa nuestro entender de la doctrina del arrebatamiento. ¿Verdad? Nosotros la creemos, nosotros la predicamos. Cristo viene pronto, por segunda vez. ¿Amén? Y esto nos ayuda a entender mejor sobre esa venida. Y nosotros la esperamos, la anhelamos fervientemente. Tenemos nuestro texto que de igual forma, como palabra de Dios, está rico en contenido. Y está en Apocalipsis capítulo 3, verso 11. ¿Qué le parece si lo leemos todo al unísono? ¿Verdad? Mire su expositor, sino en la Biblia, Apocalipsis 3, 11. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Otra vez, a ver, juntos. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La razón por qué predicamos que viene pronto. No solamente que viene, sino que viene pronto. Así que esa palabra no la hemos creado nosotros, la hemos leído de la Escritura, que Cristo viene pronto. Las personas que nos escuchan dicen, probablemente los cristianos se equivocaron porque ha pasado 40 años, 50 años, consideramos los números de nuestra generación y decimos, desde que estábamos pequeños hemos oído esa predicación, esa enseñanza que Cristo viene pronto. Y ya han dejado de creer en ese pronto porque no le han visto. Pero pronto para la eternidad, pronto para Dios, eso no significa absolutamente nada. 40 años no es nada. Así que pronto equivale a decir que es parte de una fecha señalada por Dios, que solo Él la conoce, y que lo que nos concierne a nosotros es estar preparados. Y creerla y prepararnos. Si no la creemos, no nos vamos a preparar. Así que creerla, entenderla y prepararnos, porque Cristo viene pronto. Considerado el número, la eternidad, que Dios no es sostenido por el tiempo, 40 años no significa nada, 1000 años no significa nada, 2000 años no significa nada, porque 1000 años para Dios puede ser como un abrir y cerrar de ojos. Absolutamente. Así que ese verso nos ayuda a entender que Cristo viene pronto. Y retén lo que tienes. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué se nos fue dado? Gratis. La salvación, pastor. La salvación, ¿verdad? Retén eso, lo que tienes. Porque eso es lo más importante que debemos conservar. La salvación. Para ser parte de todo lo que vamos a estudiar en esta tarde. Y tenemos cita bíblica ya en sus casas, por favor registren si no tienen el libro, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 hasta el verso 6. Y luego capítulo 5, verso 1 al 14. Por supuesto, en nuestra clase nos saltamos varios versículos, pero es mucho mejor leer todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5. Esta lectura está muy linda. Y la clase se titula Una visión del trono de Dios. Dios tiene un trono. Los objetivos aquí están muy lindos también. Dice entender que la adoración es la actividad primaria en el cielo. Así que sí, aquí estamos, ¿por qué no decir practicando? Ensayando, ¿verdad? Ensayando, porque ya nos vamos a unir a miles de millones de seres que adoramos a Dios en las tardes, en las mañanas. Dice día y noche, ¿verdad? La Escritura dice día y noche.
Por lo tanto, la adoración es la actividad primaria en el reino de los cielos, en el trono de Dios. Segundo, comprender las emociones de Juan ante esta gran visión. Por supuesto, si nos hubiese pasado a nosotros, ¿cómo nos hubiésemos sentido? Al ver algo así, de esa naturaleza, ser escogido por Dios para ver eso. Y tercero, disponer nuestros corazones y dedicar tiempo a la adoración a Dios. ¿Cuántos de nosotros practicamos la adoración a Dios? No solo en la iglesia. Esto debe ser un hábito. Esto debe ser parte de nuestro estilo de vida, en nuestras casas, en nuestros cuartos, en nuestras habitaciones. En el patio. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, en el patio, ¿por qué no? En todo lugar, en el carro mientras manejamos. ¿Cuántos no lo hemos hecho? De repente el corazón nos dice que debemos decir, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. ¿A cuántos se les ha escapado eso? Que el vecino se dé cuenta. Que el vecino se dé cuenta. Y decir como David, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios. No importa el lugar. No estamos sujetos a un lugar. Por supuesto, hay lugares especiales, pero no estamos sujetos a un lugar. En todo lugar, a toda hora. Porque esa es la actividad primaria en el reino de Dios. Una puerta abierta que nos muestra el trono de Dios. Yo estaba leyendo esto y yo decía, una puerta abierta, lo cual quiere decir que hay puertas. Hay puertas, hay ventanas. Porque cuando se habla de diezmo, por diezmo y ofrenda, Dios dice en su palabra a través del profeta Malaquías, dice, probadme en esto, dice Dios, y yo os abriré las puertas o las ventanas de los cielos y derramaré. Entonces esto nos da una idea de que hay puertas, hay principios, hay códigos, que tan pronto lo hagamos, lo practiquemos, lo descubrimos y fluye por ahí una bendición especial. Eso es real. Dice que mientras el evangelista Esteban moría, siendo apedreado por los opositores al evangelio, dice que él vio el cielo abierto. Una ventana en el cielo se abría. Esto reafirma esa idea de que hay en la casa de Dios, en el reino de Dios, hay puertas y ventanas. Y que cuando nos acercamos aún más a la parte más céntrica de ese reino, que es el trono de Dios, hay puertas también. Hay acceso. Y que nosotros, la Biblia ventila información y que al conocerla, nosotros podemos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer. Leamos juntos, yo leo un verso, usted lee en el siguiente. Empezamos. Los que están en casa, Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza
la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Por supuesto, es parte solamente del capítulo 4 y del capítulo 5. Capítulo 1, la introducción de Apocalipsis. Capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4, esta revelación del trono de Dios. Y capítulo 5. Capítulo 6, empiezan a abrirse los sellos. Y empiezan a narrarse lo que está escrito en el libro por dentro y por fuera. Sencillo, ¿verdad que sí? No nos confundimos. Por supuesto, sabemos que estamos frente a un libro que requiere de usted y de mí mucha dedicación, porque está escrito en un lenguaje supremo, especial. Capítulo 1, una introducción al Apocalipsis, una revelación de la gloria de Jesucristo. Se lo ve glorificado con una semejanza gloriosa. Capítulo 2 y 3, mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4 y 5, la visión del trono. Capítulo 6, empieza a desatarse los sellos. Los 7 sellos que sujetan, que mantienen cerrado, vedado el contenido de ese libro. Pero empieza a revelarse. Apocalipsis es un libro que nos revela la última parte del plan de Dios sobre toda la humanidad y sobre todos los tiempos, desde la creación hasta el fin del juicio del gran trono blanco. Nosotros vemos en los últimos capítulos de Apocalipsis el juicio del gran trono blanco, donde concluye el juicio final, donde grandes y pequeños parados frente a Dios darán cuenta. Así que Apocalipsis, el libro es escrito por dentro y por fuera, es la revelación de Dios para la última parte de la historia humana, de lo que va a pasar. Ahora, yo veo todo esto y mi mente se va a San Juan 15, verso 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no está en mí, no da fruto. Y sin mí, la última parte del verso 5, sin mí, nada podéis hacer. Como decíamos en una clase, esto es un viaje por una autopista, pero la autopista que Él trazó, o en el lenguaje de Jesucristo, el camino que Él trazó, por ahí es fácil ir conociendo, pero fuera de eso, fuera del Espíritu Santo, fuera de la palabra, es una odisea desordenada, sin fin, es perderse en un infinito de conocimientos que pueden ser absurdos e impropios. Por eso, sin mí, dijo Jesús, nada podemos hacer. Para estudiar esto y conocer esto que Dios revela, tenemos que ir agarraditos de la mano del Espíritu de Dios y de la palabra del Señor, que es la autoridad en estos asuntos desconocidos. Amén. Así que yo creo el primer versículo de esto. Juan tuvo el privilegio de ver a Jesucristo, de recibir un mensaje enviado a las 7 iglesias que le dice que es una radiografía de cómo estará la iglesia. Y esto es tan hermoso, porque de antemano el Señor nos está diciendo: cuida esto, cuida esto, cuida esto. No solamente de organizaciones, sino de la vida personal nuestra. Que podemos ser una Laodicea, una iglesia apóstata, o podemos ser una iglesia descuidada, podemos ser una Éfeso, una Esmirna, una Pérgamo, una Tiatira, una Sardis. Pero el versículo que usamos nosotros ahorita para texto es lo que le dice Dios a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, verso 10. Amén. Que viene pronto. Y en el verso 10 dice que Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir. Ese verso se lo dice a la iglesia de Filadelfia, no a la iglesia de Sardis. Pero tenemos que procurar no ser como Sardis, ser como Filadelfia. Porque la única manera de que la familia de Noé se salvó de ese juicio es que creyó y se preparó para ese momento. ¿Los demás qué pasó con los demás? Perecieron, ¿verdad que sí? Entonces, eso es un aviso. Si nosotros creemos, nos preparamos y podemos ser librados de la hora de la prueba. Una vez más, el doctor Calderón dice: nosotros somos de una postura pretribulacionista. Yo no sé usted, dígamelo, comparta conmigo. Hay algunas iglesias que enseñan que Cristo vendrá a la mitad de la tribulación, otras que al final, en el Armagedón, otros unos meses o unas horas previo al establecimiento del milenio.
En lo particular yo sé y predico y enseño que Cristo viene, el arrebatamiento es antes, que es justamente el trigger, el gatillo que dispara la 70ª semana de Daniel. Amén. Yo creo así, esa es mi postura pre-tribulacionista. Así que aquí nosotros vemos que Juan ve el trono de Dios. ¿Qué significa esto? Que es una confirmación a todo lo que se ha venido predicando y enseñando. Que sí hay un reino de Dios y que sí hay un trono de Dios. Y Juan tuvo la dicha, porque esto no corresponde a todos los hombres. Ahora la podemos conocer a través de esta revelación. Por eso es necesario que usted y yo estudiemos Apocalipsis. Que se abre una puerta en el cielo y sí hay un trono. Y aún más empieza a decirnos qué ve Juan en ese trono. La misma experiencia de ser llevado en el Espíritu. Note eso, que cuando dicen el Espíritu, la palabra Espíritu, en el versículo 2, dice, al instante yo en el Espíritu, lo cual indica que no fue en su propia cuenta. Él no viajó por su propia tecnología. Él viajó siendo llevado en el Espíritu. Algunos dicen que fue una visión, no fue una transportación. Yo creo que fue una transportación espiritual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad, pastor? Fue una transportación espiritual, no fue una simple visión. Fue una transportación. Y se constituye ese momento como un hecho modelo de lo que va a pasar con la iglesia. Que de la misma forma seremos transportados. La Escritura dice que así como Jesús resucitó a los muertos, así nosotros resucitaremos. Claro, lo aplica para la nueva vida en Cristo, pero es aplicable también para en el momento de la transformación espiritual en el día del rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Así que lo que experimenta Juan aquí en el verso 2 es lo que la iglesia va a experimentar. El cielo se abre. Note esto, que el cielo se abre no porque Juan quiso, no porque Juan pudo abrir. ¿Por qué es que se abre el cielo? Hay una puerta que se abre. ¿Quién hace que se abra esa puerta? Dios. Volvemos a lo mismo, es la provisión de Dios, no es la tecnología humana. El Evangelio lo recibimos por provisión de Dios. Cristo vino como cordero, como provisión de Dios. Nosotros no hicimos nada para merecer. Ahora vemos que se abre una puerta como automáticamente, pero no se abre porque Juan la descubrió o Juan tuvo los códigos tecnológicos para abrirla, sino que Dios la provee. Hermano, usted decía que tiene la certidumbre que somos tribulación, que la iglesia va a ser levantada. ¿Puede describir algunos versículos de la Biblia que afirman ese punto? Sí. Para que, yo sé, pero hay algunos versículos clave que hablan de que la iglesia va a ser levantada antes de que venga una tribulación. Antes. Nosotros encontramos en Tesalonicenses, encontramos en Colosenses, encontramos en 1 Corintios capítulo 15, aún el escritor lo cita, creo, ahora en esta clase, capítulo 5, empezando del verso 52 en adelante. ¿Por qué creemos nosotros? De Juan dice, el apóstol Pablo dice que hay alguien que lo detiene, que el anticristo no se manifiesta. El anticristo empieza a operar justamente cuando empieza la semana 70. Pero ya está, dice, pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo detiene. Ahora, no dice el nombre de quién es que lo detiene, pero nosotros deducimos por los otros versículos que es el Espíritu Santo. Porque dice que cuando Él se vaya, entonces se manifiesta el hijo del pecado, el inicuo, el hijo de perdición, lo cual es el anticristo. Así que el apóstol Pablo nos da esos detalles en 1 Tesalonicenses, y Colosenses también lo menciona, y lo menciona 1 Corintios capítulo 15, versos 52 en adelante. Noten esto, el pacto de gracia, tal como lo explica de forma detallada Hebreo, el libro de Hebreo del capítulo 1 en adelante,
Estamos en un nuevo pacto. El pacto en que todos podemos convertirnos en pueblo de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo dice que de dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son esos dos pueblos? Díganme el primer pueblo. Los hebreos. Díganme el segundo pueblo. Los gentiles. Y de esos dos pueblos hizo uno. ¿Cómo se llama ese un pueblo? La iglesia. Así que pueden ser miembros de la iglesia, gentiles como judíos, que de dos pueblos. Dice, antes no éramos ciudadanos israelitas, dice, pero ahora sí lo somos. O sea, nosotros somos en el lenguaje de Pablo el Israel espiritual. Y lo que le estoy diciendo está en Efesios capítulo 2. Ahora, cuando Dios vuelva a tratar el pacto que hizo con el pueblo hebreo, que lo menciona capítulo 9 del libro de Daniel, tiene que concluir el pacto con la iglesia para que Dios vuelva a tratar el pacto con los hebreos. Así que no se pueden dar las dos cosas juntas. Tiene que terminar un pacto para empezar otro pacto o volver al pacto anterior. No se pueden mezclar ambos. Por eso la iglesia tiene que ser raptada y ahí culmina el pacto de Dios con la iglesia, el tiempo de gracia. Entonces Dios vuelve a tratar, tal como dice Daniel 9, el pacto con el pueblo de Israel. Y eso es lo que se llama la última semana de las 70, la 70ª semana de Daniel. Lo dije confuso. No, me parece que lo digo claro, pero puede estar confuso lo que estoy diciendo. Está bien. Pastor, ¿me enredé o estoy bien? Está bien. ¿Verdad que sí? Estamos ahí, hemos podido amarrar los puntos. Sé que no es una cosa de elementos tan fácil de manejar. Es bueno apuntar, es lo que digo yo siempre. Sí, si lo apuntas, no te confundes. Sí. Y si tienes alguna duda, entonces apuntarlo otra vez o volver a preguntar Así es. para que no haya ninguna duda. Me gusta ese consejo que Pastor Tony siempre nos ha dado, de tener un cuaderno, de hacer notas, para que nosotros podamos preguntar. Acuérdense, no pregunta el que no sabe, pregunta el que quiere saber más, ¿no? No preguntamos porque somos ignorantes. Pregunta el que es sabio. El sabio es el que más pregunta. Porque es una forma de aprender. Cuando decimos qué, cómo, por qué, queremos tener información, queremos tener respuesta. Amén. ¿Dios se niega a darnos respuesta? No, aún más Él mismo nos motiva a hacer preguntas. Dice, clama a mí. ¿Y qué dice? No te responderé. Yo te responderé, dice, pastor. Estamos exactamente en la dispensación de la gracia. De la gracia. Mientras haya gracia, no puede manifestarse el hombre de pecado. No puede, exactamente. Y la gracia desaparece con la iglesia. Exactamente. Así es. Lo has dicho muy bien, así es. Entonces no se pueden dar las dos cosas. No. Concluye un pacto de gracia para empezar el pacto con los hebreos. Ahora, pero todo eso se está cuajando, se está moviendo, nada hay detenido, todo sigue moviéndose. Aún más la escritura dice que el hijo de perdición ya está, pero que no se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo detiene. Y cuando dice alguien no dice cosas, ¿verdad? Pero si fuera por él se manifestara. Si no fuera por él se Por manifestara. él, porque es lo que quiere hacer daño lo más pronto que pueda. Pero ¿Cómo? hay algo que lo detiene. Que lo detiene. ¿Cómo sucede el rapto? El rapto sucede en que los muertos en Cristo resucitan primero, pero transformados. Y los que están vivos son transformados de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto. ¿Quién hace todo eso? Es obra del Espíritu Santo. Y levanta a la iglesia transformada Y se le entrega a Cristo en las nubes, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, ahí Él es quitado, ahí culmina el ministerio del Espíritu Santo. Así es. Entonces se manifiesta. Y qué triste quedarse sin el Espíritu Santo. Así es. Así es. Así que Juan aquí en ese verso 1 y verso 2 nos está diciendo cosas bonitas. Miren ustedes el verso 1 y el verso 2. ¿Qué más se encuentra? Dice que él oyó una voz como de trompeta, fuerte, con autoridad, quiere decir, que le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esta, es todo lo que había pasado en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ahora, es una transportación al tercer cielo. Cuando nosotros hablamos del trono de Dios, el trono de Dios está en el tercer cielo, no está en el segundo cielo ni en el primer cielo.
La gente pregunta, ¿dónde está el tercer cielo? Es difícil, pero yo me imagino dónde puede ser. El primer cielo empieza desde la superficie de la tierra hasta donde termina la atmósfera. Es nuestro primer cielo, donde andan las aves del cielo volando. El segundo cielo es donde termina la atmósfera, que es el cosmos ya. Que es el cosmos. Esas naves que supuestamente están volando, esos satélites que salen de la atmósfera, eso empezaron el segundo cielo. Pero el segundo cielo es profundo, es extenso, se mide por años luces. 1000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de años luz. ¿Qué significa eso? Que es el tiempo que recorre la luz en un año. ¿Y cuál es la velocidad de la luz? Según lo que dicen ellos, ¿verdad? Los científicos, la ciencia. Es como 300.000 millas por segundo. Estamos hablando de bastante. Su carro y el mío no corren. Peor el mío, no corre esa velocidad. O sea que es la velocidad de la luz. ¿Y dónde termina ese segundo cielo? Ese cubre galaxias, miles de millones. Aún ahí no se encuentra el cielo de Dios. Está más profundo, más extenso. Nadie puede llegar ahí a menos que no sea conducido por Él. Porque la distancia es un obstáculo y las estrellas en medio es otro obstáculo. Porque si nuestro sol está poniendo en riesgo nuestra tierra en un clima de verano y que está derritiendo la tierra, imagínense usted los soles que son miles de veces o millones de veces más calientes que nuestra estrella. O sea que por todos los medios es una vía dificultosa. Y el tercer cielo empieza donde culmina el segundo cielo. Está el cielo de Dios, el trono. Juan fue transportado a un infinito que solo se llega por el conducto divino, no por la ciencia humana. No por la ciencia humana. Así que veamos el versículo 3. Dice que cuando él vio el trono de Dios, eso es real, hermano. Él no tiene un sueño, esto es real. El trono de Dios es real. Por supuesto, ve figuras. Y que nosotros podemos entender a través de las explicaciones bíblicas. En ese versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado. ¿Quién estaba sentado en el trono? ¿Quién era? El Padre, ¿verdad que sí? Vemos nosotros al Padre Celestial sentado en el trono. La gente discute que es un mismo ser, que no hay una trinidad, que es un solo ser que se ha manifestado como Hijo, se ha manifestado como Espíritu Santo. Lo dudo, porque a través de la Escritura se ha manifestado el Padre, se ha manifestado el Hijo y se ha manifestado el Espíritu Santo. Si no fuera así, Dios no usara ese conducto, que sería una confusión más bien que una explicación. Nosotros vemos que hay un Dios trino, único, unidad perfecta, pero hay una persona eterna que se llama Padre, hay una persona eterna que se llama Hijo y hay una persona eterna que se llama Espíritu Santo. Y un ejemplo es cuando Esteban apedreado, y yo veo el cielo abierto, y veo el Padre, y veo a Cristo sentado a su derecha. Así es. Y la Biblia, ¿verdad?, afirma que cuando Cristo resucitó y asciende, se sienta a la derecha del Padre. Todos esos elementos, al explicárselo, al exponerlo a la Escritura, si no fueran verdaderos elementos, nos confundiría. Y el propósito de Dios es aclararnos la vía, no entorpecernos. Porque Dios es verdadero, es veraz, no hay mentira en Él. Por lo tanto, nosotros vemos en la palabra revelada un Padre eterno, un Hijo eterno y un Espíritu Santo eterno. Amén. Y Él dice, hagamos al hombre en la creación. Verso 1, capítulo 1 de San Juan. El verbo estaba en el principio. Estaba con Dios y era Dios. Y Jesucristo dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Juan el Bautista dice que vio al Cordero. Y luego él y los que estaban presentes dice que se oyó una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, que reposó sobre él. Esos son elementos fidedignos, no alegóricos. Que el mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por su unidad perfecta, por su esencia. Amén. Así que estamos en ese versículo 3, dice, el aspecto del que estaba sentado en el trono era como de piedra de jaspe. El escritor nos dice que el jaspe es una piedra cristalina transparente, ¿verdad? Y que la cornalina es de un color rosado. La mezcla de esos dos, y eran dos piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Cuántas piedras habían en el pectoral del sumo sacerdote? 12, ¿verdad? ¿Y ese 12 qué representa? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Así que aquí se menciona que el aspecto del que estaba sentado en el trono era como un jaspe y cornalina. Esa conexión de lo que Israel había recibido era la misma gloria de Dios entonces. ¿Amén? Nosotros hemos visto la gloria, aún más la gloria de Dios está en nosotros. ¿Por qué afirmamos que la gloria de Dios está en nosotros? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese mismo aspecto que tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. En el capítulo 1, cuando Juan vio todo ese fulgor del aspecto de la presencia de Jesucristo, se quedó asombrado. Pero era parecido al aspecto de lo que estamos mirando en el que está sentado en el trono. ¿Qué más vio Juan allí? Dice que había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿De qué color es la esmeralda? ¿Ah? ¿Verde? Verde, ¿verdad? Hay muchos colores verdes, como verde agua, ¿no? Es hermoso ese color. Dice aquí que el aspecto del que estaba sentado tenía color de jaspe, color de cornalina, y que había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Este color esmeralda no es un esmeralda cualquiera. Por eso le pregunto, hay muchos colores esmeralda. Es la gama de colores juntos. Es el mismo color que nosotros podemos ver. ¿Cuántos han visto un arco iris? ¿Cuándo aparece el arco iris? Cuando llueve, ¿verdad? Al principio de llover o al final de llover, vemos nosotros ese arco. Teníamos varias versiones sobre ese arco, pero eso representa, tal como lo dice la Escritura, no es una mitología, hermano. Tal como lo dice la palabra de Dios, eso representa un pacto. Eso es evidencia de un pacto, una señal de un pacto. Vemos nosotros, Juan ve el arco iris ahí, diciéndonos, el lenguaje que nos dice de nuevo que todo eso es verdadero, que Dios no rompe sus pactos. Por lo tanto, el testimonio del arco que ve allí, color esmeralda, que es un juego de colores, es una gama de colores, por eso no es fácil poder distinguir, dice color esmeralda, pero es un color muy especial, que es el juego de muchos colores, tal como el arco iris lo hemos visto nosotros. Pero eso testifica que el reino de Dios es verdadero, que el trono de Dios es verdadero, que el que está sentado en el trono es verdadero. Y todos los otros elementos que está mirando Juan es fidedigno, porque el arco iris representa el pacto de Dios. Dios nos rompe sus pactos y los cumple a través de las edades. Ahora, sigamos mirando ahí. Y alrededor del trono estaba el arco, color esmeralda, pero alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Dice que él vio alrededor del trono 24 tronos y que en cada trono estaba sentado un anciano. Acordémonos, anciano no significa vejez física o vejez aparente. Anciano significa autoridad. Estos hombres que estaban sentados en el trono son seres que representan autoridad y representan evidencia de algo en la historia humana del hombre. Hay una razón importante por la cual Juan está mirando esto, y están alrededor del trono 24 ancianos.
hay mucha polémica para interpretar estos 24 ancianos. Ustedes saben que es así. Voy a decirle dos versiones y después les digo que yo creo. ¿Les gustaría oír que yo creo? Me gustaría. Porque siempre que digo lo que yo creo me meto en problemas. Pero hay 24 ancianos, está aquí. Algunos dicen que esos 24 ancianos representan, son seres celestiales que representan a 12 príncipes de la tribu de Israel. Israel está formado por 12 príncipes, que son 12 tribus. Así que 12 de esos 24 seres celestiales que representan a esos 12 príncipes, al pueblo de Israel. En la ilustración que le puse al principio, yo le decía que de dos pueblos hizo uno. Y uno es Israel, que está formado por 12 tribus, 12 príncipes. Y el otro pueblo, ¿quién es? Es la iglesia, dijimos. Entonces otros piensan que el otro grupo de seres celestiales compuesto de 12 ancianos representan a los 12 apóstoles. Hay otra versión que dice que no representa, que ellos son 12 príncipes hebreos y que ellos son los 12 apóstoles. No son seres celestiales que representan a los 12 príncipes israelitas y los otros 12 príncipes representan a los 12 apóstoles, lo cual forman 24 ancianos alrededor del trono. La segunda postura dice que ellos son los 12 príncipes, que ellos son los 12 apóstoles. Yo pienso eso. Yo tiendo a creer que son directamente ellos. A la iglesia de Filadelfia, en el versículo 11, le dice: retén lo que tienes, para que ¿qué? Ninguno tome tu corona. Esos 12 príncipes que representan a Israel, que tienen un trono y están sentados en ese trono, representan a Israel, pero son 12, literalmente hablando, príncipes hebreos, santos de Dios, que representan al pueblo de Israel. En el capítulo 6 de Apocalipsis dice los 144,000 sellados. Y dice que son 12,000 de cada tribu. Multiplicado 12 por 12 son 144,000. Entonces es muy probable que un príncipe represente a esos santos sellados, que son 12,000 de cada tribu. Que es literalmente un príncipe, un hombre que históricamente existió, pero que fue un santo de Dios y que representa a uno de cada tribu. Y el otro pueblo, que es la iglesia, está representado por 12 apóstoles. Yo creo que son literalmente 12 apóstoles, que fueron los primeros mártires que dieron su vida por Jesucristo. Ahora, el único problema que tenemos es distinguir cuál es el apóstol número 12. Por supuesto, que esto es asunto de estudio, pero eso lo cubrimos en el segundo semestre. Eso lo vamos a cubrir en el segundo semestre. Hay una, o sea, la otra parte que piensa de que no son ellos, se basa aquí en el Apocalipsis 5:9. Léeme ese verso, Cuando cantaban, porque dice, Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has redimido. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, existe esa un poquito de controversia. Ese versículo es el versículo fuerte mío, porque el cántico que le dice: nos has redimido, porque los apóstoles fueron redimidos. Pero las 12 tribus no fueron redimidos por Cristo. No fueron redimidos. Acuérdate que Jesucristo es el centro de la historia humana. Y los que creyeron en el Cristo que venía están amparados por lo que el Dios le dijo a Abraham. Sí. Dios proveerá el cordero.
Ellos miraban como Moisés dice que caminó como mirando al invisible, como mirando al que venía en la historia. Jesucristo es el centro de la historia. Y nosotros hemos creído en el Cristo que vino, en el que murió en la cruz. Por lo tal manera, el sacrificio de Cristo tiene una onda de amplitud que alcanza, dice, a los que están cerca y a los que están lejos. Así que antes de la historia, a través de la promesa, como Abraham, que es el padre de la fe, que creyó a Dios. Así que él está amparado en el mismo sacrificio de Cristo como nosotros en el sacrificio que vino. Ellos en el Mesías que vendría y nosotros en el Mesías que vino. Así que él es el centro de la historia. Exacto, pero en sí ellos no fueron redimidos con la sangre de Cristo. Cuando una Ellos persona no le cree a aceptaron Dios, Cristo. es redimido por esa palabra de Bueno, Dios. ahora sí, después de Cristo sí, pero en el Antiguo Testamento También. ellos también se podrían Sí, amparar se con aplica sangre la de misma Cristo. palabra. La palabra surge en las leyes judías. La palabra redención no surge en la iglesia, surge en las leyes judías. Dios redime a su pueblo cuando su pueblo le cree Le obedece. y le obedece. Entonces es redimido por la palabra de Dios. En el capítulo, se me fue de la mente el capítulo, creo que es el 15, dice, vosotros estáis limpios, dice Jesucristo. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. Y en el Antiguo ¿Ve cómo estaba se la usa la palabra como limpieza o la sangre como limpieza? Cuando yo le creo a la palabra de Dios, yo soy redimido por la palabra de Dios. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, esa palabra se hace carne. Esa palabra se hace carne y esa palabra va al Calvario. Entonces yo creo a la misma palabra, yo creo al mismo sacrificio, yo creo en el mismo Cordero. Amén. Entonces todos los, por decirlo así, los creyentes en Jehová del Antiguo Testamento van a alcanzar redención. ¿Van a por la alcanzar? sangre. Absolutamente que sí. En el día del arrebatamiento, nosotros tenemos acceso de ver a Abraham y a Moisés. Ya, no. Si Moisés no es uno de los testigos, Recuerdo Ya. sí, hermano, pastor. que la Biblia dice que el verbo se hizo carne Carne. y verbo es palabra. Palabra, sí. La palabra se hizo carne Sí. a través de Cristo. Ya. Entonces, por esa razón afirmo lo que usted está Sí. diciendo. Así que el sacrificio de Cristo es como una onda explosiva que salva a los que creyeron en el Mesías que vendría. Y nosotros somos salvos en el Mesías que vino. Somos alcanzados. Creo que el apóstol Pablo se dice, esto es para los que están cerca y para los que están lejos. No está hablando solamente de lugares geográficos, sino también de lejanía de la historia, en años. Imagínate, en el año o en el siglo XX nosotros venimos a alcanzar la salvación de un Cristo que vino a principio de... Amén, porque del milenio. Amén, porque desde Eva ya le habían dicho que iban a Capítulo ser 3 de las Génesis, personas que absolutamente. Has dicho el verso correcto, el verso 15 del capítulo 3. Desde ahí ya venían enfocándose en un... Desde ahí fue profetizado el Mesías, por eso que los eruditos afirman que Jesucristo es el centro de la historia humana. Y que por eso hubo pacto. Ujú. Amén. En el versículo 5, que no lo tenemos nosotros aquí, ¿alguien lo tiene en la Biblia el versículo 5? ¿Me lo puede leer, hermano? Sí, de Juan 4, verso 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ajá. El escritor nos dice que ese versículo es una similitud tan perfecta de lo que pasó en el monte, cuando Moisés subió al monte de Sinaí. Dice que el monte se movía y la voz de Dios estremecía el monte y eran como truenos y relámpagos. Dice Juan y describe, y eso tiene una similitud perfecta. Amén. Así que ese Cristo viene palpitando desde el comienzo de la historia. Aún más, ¿cuándo fue sacrificado Cristo? ¿Cuándo estuvo Cristo, ese Cordero, preparado para ese sacrificio? Desde antes de la fundación del mundo, en el plan eterno de Dios. Así que Cristo no solamente marcó la historia del futuro, sino del pasado,
y es el centro de la historia humana. Por lo tanto, es aplicable la palabra redención al que creyó antes de Cristo y al que creyó después de Cristo y en el tiempo de Jesucristo. ¿Okay? En el versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué significa el mar de vidrio? La pureza. Pureza. ¿Habrá pecado en el cielo? ¿Podrá haber pecado después que vivamos en el cielo? ¿Habrá chance de que haya pecado después del cielo, como el pecado que provocó Luzbel o el pecado que provocó Adán? Para nada. Ese mar de cristal nos muestra, nos cuenta y es testimonio de que el plan de Dios es perfecto. Ninguna cosa, escuche bien esto, hermano querido, ninguna cosa impura heredará el reino de los cielos. Nada. No lo admitirá. Por lo tanto, ese mar de cristal indica que no solamente el trono, la ciudad de Dios, el templo de Dios, el reino de Dios, es puro y es santo. ¿Cuántas veces se cantaba en el coro que Él es santo? La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y en esos tres actos a los ancianos adorando, ya iban 12 más los representantes de eso, son millones de... Que Dios es santo. Eso nos alienta a nosotros a ver que la historia no se va a repetir. La caída del hombre no se va a repetir. El universo jamás será contaminado una vez más. Este libro nos revela el fin de la historia humana, el fin de lo imperfecto. Por lo tanto, tenemos que nosotros entenderlo y aprovecharlo. ¿Habrá otro viaje después del rapto? Tan fácil como ese. ¿Habrá otra amnistía? Hay otro, pero va a ser muy durísimo. Como esta, el pacto de gracia que usted y yo nos tocó vivir, hermano. Eso, hay gente que dice, me hubiese gustado vivir en el tiempo de Cristo para verle, pero esta época, este pacto de gracia es mucho más excelente. Y había alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y por fuera. ¿Cuántos han leído Isaías capítulo 6? Donde él ve la gloria de Dios y ve querubines, serafines. Tanto los querubines y serafines tienen por naturaleza, estructura propia, ojos por dentro y por fuera. Y están cubiertos de 6 alas. Dice que estos 4 seres vivientes estaban muy cerca del trono y alrededor del trono. Acordémonos nosotros que hay 4 puntos cardenales. ¿Cuáles son esos 4 puntos cardenales? Norte, sur, este y oeste. Estaba uno en el norte, estaba uno en el sur, el trono estaba en medio y el que estaba sentado en el trono estaba en medio. En el este había un ser viviente y en el oeste otro ser viviente, cubriendo los 4 puntos cardenales. Por eso dice alrededor del trono. Dice que el uno tenía rostro como de ¿qué? Como de león. El aspecto de un león. El segundo tenía aspecto como aspecto de becerro, ¿verdad? Y el tercero tenía aspecto como de hombre y el cuarto tenía aspecto como aspecto de águila volando. Águila volando. Esto también lo cubrimos en el tercer semestre, porque está muy difícil esos puntos ahí. ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? Yo le puedo decir que son criaturas, no son dioses. Dios es uno solo y Dios está compuesto por 3 personas eternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se menciona 4 seres vivientes, por lo tanto 4 seres vivientes son creados por Dios, son criaturas, ¿verdad? Y si le alaban, porque Dios recibe alabanza, Dios no alaba a nadie porque Él es Dios. Pero estos 4 seres vivientes también, aunque estén cerca del trono principal, alrededor del trono, eso indica su altura,
Eso significa su potencia, su gloria, pero no son dioses, son criaturas. La gran pregunta es, ¿quiénes son? El rostro de león significa que tienen majestad, tienen poder. El rostro de becerro, ¿qué significa? Que tienen realeza. El rostro de hombre, ¿qué significa? La soberanía de Dios sobre toda la humanidad. ¿Y el rostro de águila qué significa? Significa fuerza por un lado, significa también, aunque tenían ojos por dentro y por fuera, significa que ellos todos los supervisan, todos los controlan. Por lo tanto, estamos hablando de 4 seres vivientes de gran altura y autoridad. Muy complicado decirle más de eso, quiénes son. Pero son seres celestiales. Estos no son hombres, no son personas de la humanidad. Son seres celestiales creados por Dios, de gran poder y altura. Algunos han dicho que pueden ser arcángeles, que la máxima autoridad en seres celestiales son los arcángeles. No podemos saberlo, puede ser que haya un nivel más alto que eso. Amén. Por la forma como lo describen, pareciera que son similares a los querubines, estos seres vivientes, pero estos son los que controlan las 4 partes del universo. Del universo, me gusta esa palabra que has dicho. No solo de la Tierra, algunos se equivocan cuando dice Tierra. Tierra se refiere a un solo planeta y es un pedacito de cosas en el universo. Pero eso que has dicho es importante. Controlan el universo. Ellos controlan el universo por orden de Dios. Son creados por Dios, no son seres humanos. Para mí no son seres humanos, son seres celestiales. Acordémonos que aunque los arcángeles tienen poder y autoridad, Luzbel no era un arcángel, no está ubicado en el nivel de arcángel, perdió su altura porque pecó contra Dios. ¿Quién es ese Luzbel? Satanás. Así que probablemente estos 4 seres vivientes estén ubicados en una altura más que un querubín y un serafín. Se parecen en su apariencia a un querubín por sus alas y por sus ojos. Pero yo pienso que son más que un querubín o un serafín. ¿Quién guardó el huerto cuando Dios sacó al hombre y lo escondió? Querubines, ¿verdad? Querubines. Ahora, tienen que ser de una altura superior, porque son querubines y serafines que están rodeando el trono que ve Juan, y son los que generan la alabanza y la adoración. Están alabando, son miles de millares en forma de círculo alrededor del trono, pero son muchos, son millares. Esta parte del trono es la parte más céntrica, y estos 4 seres vivientes están muy cerca del Padre, muy cerca del trono, por lo cual son de un aspecto y de una estructura y de un nivel completamente superior. Pero no son seres humanos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No sé más de ellos. No sé más de ellos. Pero le diré cuando estemos allá. No habrá necesidad. No habrá necesidad, yo mismo le pregunto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios, el Padre. Tenía un libro en su mano derecha. Un libro. ¿Cuál es ese libro? ¿Ah? ¿Cuál es ese libro? Ese libro dice que estaba escrito por dentro y por fuera y estaba con una seguridad de 7 sellos. Así que, por lo tanto, es un libro sumamente importante, importantísimo. Pero, ¿cuál es ese libro? Hay muchos libros. Dice, el libro fue abierto y los libros fueron abiertos. Así que hay muchos libros. Pero ese libro, ¿cuál es ese libro? El hermano dice el libro de la vida, ¿verdad? Probablemente ese libro que está hablando es este mismo libro que estamos estudiando. Porque ese libro es el que fue abierto. Fue ese libro que se desató su sello, que nadie podía hacerlo. ¿Quién fue que reveló? Esta es la revelación de quién, le dice. Juan dice que esa es la revelación de quién, de Jesucristo, que le dio a su siervo Juan. ¿Por medio de qué? De su ángel. Entonces, ¿quién es que da la revelación del Apocalipsis? Jesucristo. No es otro.
Juan afirma que es Jesucristo, que eso no viene de él. Ahora, no, le digo una cosa, no es el único libro llamado Apocalipsis que se escribió. Pedro escribió otro libro llamado Apocalipsis de Pedro. Pero ¿por qué este Apocalipsis fue aceptado como dentro del canon de la revelación bíblica y no el Apocalipsis de Pedro? Por la inspiración. Porque se registra y se estudia la inspiración del libro. No solamente la validez y la riqueza literaria del libro, sino la inspiración divina del libro. Por lo tanto, este libro de Juan se ve la inspiración divina, por lo tanto entra dentro del canon. Pero el libro que tiene en la mano es este libro revelado, que empieza a abrirse sello por sello en el capítulo 6. Por eso dice, con esto concluye como el libro final de la revelación de Dios a la humanidad. Amén. Pero este libro solamente puede ser leído después cuando ya los 7 sellos son quitados, ¿verdad? O sea, a medida que se van abriendo los sellos, se va revelando cada cosa del libro. El sello limita lo que está dentro, el contenido de adentro, pero cuando se rompe el sello, entonces aparece lo que está dentro. Y es lo que vemos el desarrollo del Apocalipsis. Así que este libro, en la mente de la mayoría de los que interpretan la Escritura, es el mismo libro de Apocalipsis. Así que nosotros tenemos la dicha de conocerlo. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Juan se sintió apenado y triste porque nadie podía abrir ese libro. Y un ángel le preguntaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y uno de los ancianos me dijo, no dice cuál de los 24 ancianos: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿De quién está hablando? ¿Quién es digno de abrir ese libro? Es Jesucristo. No hay duda que es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos afirmamos que es Jesucristo? Porque Él es el león de la tribu de Judá. Él nació descendiente de la tribu de Judá. Y Él es de la raíz de David, descendiente del linaje de David, por lo tanto Él es el Mesías. Hay 2 datos importantes que nos empujan a pensar que del que está hablando es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Sigamos, tengo unos minutos para concluir aquí. El versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que también eran adoradores los 4 seres vivientes. Cerca del trono principal, en medio del trono de Dios, aparece un cordero. Aparece un cordero. ¿Quién es ese cordero? Jesucristo. ¿Okay? Jesucristo, que es el centro de toda la historia de la raza humana. ¿Habrá alguna pregunta que usted quiera hacer? Fácil, no difícil. No aceptamos preguntas difíciles. Pastora, ¿tenía algo que decir, Pastor Tony? No. Hagan preguntas fáciles, no difícil, por favor. Yo tenía una pregunta, hermano, respecto a la resurrección y cómo Juan ascendió al cielo. La resurrección de los muertos, cuando Cristo, cuando vaya uno a, como dice la Biblia, ¿verdad?, que va uno a resucitar, esa muerte va a ser literal. La Biblia lo habla literal, o sea que donde quedó nuestro cuerpo, ahí va a llegar nuestra alma y va a posar otra vez y se va a formar otra vez nosotros como seres humanos y vamos a ascender al cielo. O cuando habla de resurrección, o sea, se le quería hacer al principio, pero... Muy buena pregunta. ¿Cómo va a ser eso? Acordémonos que estamos hablando de misterios. Acordémonos que es difícil porque estamos vivos. Si hubiésemos experimentado la muerte, la gente que experimentó la muerte tendrán más información en estos momentos de lo que ha pasado.
Digo de esta forma porque es fácil para el hombre rico decir lo que había experimentado en su vida, o a Lázaro, de la misma historia que Jesús contó, que estaba en el seno de Abraham. Veamos esos elementos que son importantísimos. ¿Qué pasa cuando morimos? Dice la Biblia que el polvo vuelve al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. Esto ha confundido a muchas personas. Piensan que no importa sean buenos o sean malos, entran al cielo. No quiero decepcionar a la gente, hermano. Yo a veces con lo que enseño parece que soy aguafiesta y no quiero que ustedes piensen mal. Pero cuando dice la Escritura que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, significa que nos reportamos a Dios, que es Dios quien determina a dónde vamos. Comparecemos, dice la palabra que usa Pablo, dice compareceremos ante Dios. Esa palabra no significa que entramos al cielo. Ahora, el polvo, el cuerpo nuestro se hace polvo. En el día, pongamos un ejemplo específico. Una persona muere en Cristo. El lenguaje de Pablo, los muertos en Cristo resucitan primero. Si el alma está en el lugar de espera llamado seno de Abraham o paraíso en el lenguaje de Jesucristo, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el espíritu bueno de ese creyente está en el paraíso y su cuerpo está en la sepultura, ¿qué ocurre en el momento del rapto? ¿El espíritu vuelve a buscar su cuerpo en la sepultura o automáticamente allí donde está, en la ciencia de Dios, acordémonos de esto, en la ciencia de Dios, Dios sabe cómo es esa persona físicamente? Porque con la misma apariencia, yo siempre afirmo esto, no con la misma carne, pero con la misma apariencia vamos a resucitar. Yo creo que lo podemos distinguir, porque el hombre rico cuando vio dijo, ese es Lázaro, pero un Lázaro transformado, pero con la misma apariencia de Lázaro, que podía ser distinguido, con un cuerpo incorruptible. ¿Qué significa? Que no necesito ir al sepulcro, porque en la ciencia de Dios, Dios conoce mi aspecto y conoce mi forma, y entonces recibo el cuerpo incorruptible en ese momento. Ahora, con los que están vivos, experimentan visiblemente. Es otra historia, es otra experiencia al que murió. ¿Okay? Ahora, notemos, no confundamos la palabra Seol con sepultura. La gente confunde eso. En muchos versículos se aplica la palabra Seol o sepulcro para referir al infierno, cuando el candidato que fallece no es creyente. Cuando dice Seol o Hades, está refiriéndose a un lugar previo al infierno, que tiene ese nombre. Al abismo. ¿Ah? Al abismo, A un abismo, sí. Pero cuando la persona muere en Cristo es otro lugar distinto a ese. No es el mismo lugar. Y en la transformación no tenemos que regresar a ese lugar donde está nuestro polvo, sino que Dios conoce nuestro aspecto. Y en la ciencia de Dios recibimos el cuerpo incorruptible en el lugar, llámese paraíso o seno de Abraham, donde está. Sí, porque se tiene en la mente que eso va a ser literal, que va a venir uno y va en tu tumba, se va a formar y se va a abrir la tumba y uno va a salir. Sí, he oído esa versión. Yo nunca le he dado mente a eso, lo importante es que vamos a ser transformados, sea que hayan muerto o que seamos levantados. Eso es un misterio de Dios. Sí, un misterio de Dios, y es casi imposible que los vivos puedan ver eso que pasa con los muertos, pero sí van a ver a los vivos transformándose, porque es un escenario distinto. Bendición.